Bueno, esta sería la segunda parte del video anterior, donde aquí vamos a ver algo que ya de alguna manera lo habíamos visto, que es qué pasa cuando tenemos una función combinación lineal, a qué es igual el producto de funciones, la derivada del producto de funciones y el cociente. Bien. Ustedes recuerdan que en el video anterior habíamos estado trabajando un poco con el tema de, de esta función, ¿sí? O esta o esta. Bien, si ustedes se fijan, esta es un escalar por un monomio, más otro escalar por otro monomio, etc. Bien, eso nosotros en matemática le llamamos combinación lineal, o sea, en álgebra lo vamos a usar muchísimo eso. ¿Qué es hacer una combinación lineal de algo? Es tomar esos elementos, irlos multiplicando por escalar y luego sumarlos. En este caso particular tendríamos la función f1, la f2, f3, fn, y a cada una de esas funciones la multiplicamos por k y luego lo sumamos. O sea que ahí es combinación lineal de las funciones f1 a fn según los escalares k1 a kn. Eso es lo que tenemos que establecer como regla cuando decimos que algo es combinación lineal de otras cosas. Bien, ¿a qué es igual la derivada de una función de combinación lineal en función de lo que habíamos visto en el video anterior de esos dos elementos muy importantes? Esperen que estoy yendo para atrás. Que eran en función de, ¿se acuerdan que les había comentado de estas dos propiedades? Las recordamos, que la derivada de la suma es la suma de la derivada, y esta K es como que uno la puede sacar afuera de la derivada, que no hay inconveniente. O sea, vamos a aplicar estas dos propiedades para trabajar con una función como esta. O sea, esto básicamente puede ser, no sé, 2 por el seno de x más 3 por el logaritmo de x más 3x al cuadrado, o puede ser directamente un polinomio de grado n, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que derivamos aquí a la izquierda y derivamos todo esto que está aquí a la derecha. Por eso que aquí tomo derivada de y, aquí tendría que haber puesto y. Entonces, tomo esta función, la derivo a izquierda y a derecha. La derivada de y es igual a la derivada de todo esto. Como la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas, yo de aquí puedo pasar acá. O sea, distribuir esta derivada de alguna manera en en todos y cada uno de los sumandos. Y luego, por la otra propiedad, la derivada de esto es lo mismo que hacer k por la derivada de lo que está acá adentro. Por lo tanto, esta derivada es como que la puedo afectar a f1 y k1 sacarlo afuera de este corchete de alguna manera, que me quedaría esto que está aquí. Por lo tanto, esto igual que esto, esto igual que esto, esto igual que esto, y por lo tanto la derivada de esto es igual a ir tomando las derivadas de esta, más la derivada de esta, más la derivada de esta, multiplicarlo por los k y sumarlo. ¿No? Bien, que por otro lado era la regla, una de las reglas que habíamos visto en el caso de un polinomio, como era para resolver o encontrar su derivada. ¿Sí? Bien, esto es, como decíamos en videos anteriores, son funciones que, en el caso de derivada, ¿no? De las funciones F1, F2, que tiene una linealidad. O sea, cuando cumplen con esas dos propiedades, que la suma de las funciones, la función de la suma, o la función de la suma de las funciones, y la función da lo mismo meter o sacar un k, eso implica que esa función tiene linealidad. Y esto nos facilita mucho la resolución de problemas, porque fíjense que de alguna manera estamos particionando nuestra función sumamente larga. Recuerden que acá puede ser x al cuadrado, pero esto aquí podría ser seno de x al cubo sobre 20x.
¿no es cierto? O sea, puede ser una función compleja o no, esta una función compleja o no, esta otra, pero de alguna manera, si esta es compleja y esta es compleja, todo esto era muy complejo. Aplicando estas propiedades, como que ya hemos particionado nuestra complejidad en la función, o sea, por un lado tenemos que calcular la derivada por un lado, la derivada por otro lado esta, la derivada por el otro lado y después sumarla. Siempre la idea en funciones complejas es irla particionando e ir aplicando esas reglas. Y luego reconstruir la función original. Siempre esa es la idea. Bien, vamos al producto de funciones. Por ejemplo, tenemos una función u por b, no sé, ejemplo. Y igual a x al cuadrado por seno de x. Una función u será x al cuadrado y otra función b será seno de x. Entonces la idea, en vez de encontrar la derivada de arranque, o sea, nosotros tenemos que encontrar la derivada de x cuadrado por seno de x, pero en vez de encontrar esa derivada, como decíamos, aplicando el límite del cociente incremental, aplicando esta fórmula, que sería difícil, la idea es ver cuánto vale la derivada de x al cuadrado, por un lado, que ya en estos momentos estamos en condiciones de encontrarla, cuánto vale la derivada de seno de x por otro lado, que todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver, y una vez que tenemos esas dos derivadas, a ver cómo las podemos vincular para encontrar la derivada de y. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, si nosotros tuviésemos la función, como decimos, y igual a x cuadrado seno de x, la idea sería entonces, nosotros tenemos que encontrar la derivada de esto, porque es nuestro problema. Pero en vez de aplicar la derivada de esta con la definición esta que está aquí, encontramos la derivada de esto por un lado, encontramos la derivada de esto por el otro, y después vemos cómo lo vinculamos para obtener esta derivada. Y aquí vamos a ver que se nos empiezan a complicar las cosas, porque nosotros cuando derivamos acá, estaríamos derivando acá, o sea, nosotros tenemos que poner corchete, paréntesis o algo, y nosotros tendríamos que hacer la derivada acá y la derivada acá, como decimos, siempre. Pero esta derivada sería muy fácil si pudiésemos hacer esto. O sea, si de alguna manera sucediese en el producto lo mismo que sucedía en la suma, porque si acá hubiésemos tenido un más, y acá teníamos un más, esto es igual que esto, es lo que vimos recién. Pero ahora al tener, y eso nos facilitaba, ahora al tener un producto, esto no es igual a eso. Y eso vamos a ver que nos trae una serie de complicaciones terribles. Que esto que está aquí no sea igual que esto. ¿Sí? Ni que hablar cuando trabajemos después con integrales, vamos a ver que esto realmente nos complica la vida. Por suerte, con la suma nos facilita la vida. O sea, lo ideal hubiese sido que se hubiese cumplido en la suma y en esto. Y el peor escenario sería que no se cumpliera ni en esto ni en la suma. Por suerte estamos en una etapa intermedia. Se cumple en la suma y en el producto no. Bien, por lo tanto vamos a ver por qué esto no es igual que esto. Aquí lo vamos a ver. Sea u igual a u por b. O sea, u sería en nuestro caso x al cuadrado y b sería seno de x. ¿Eh? Bien. El incremento delta i será la función delta i incrementada menos la función i sin incrementar. Por lo tanto, la función esta incrementada será u más delta u, que sería esta u incrementada, y b más delta b, que sería la b incrementada, menos la función original u por b sin incrementar.
Si hago la distributiva acá, me queda u por b más delta u por b más u por delta b más delta u por delta b, que es lo que está aquí. Bien. Por lo tanto, yo tengo que calcular esto, que sería la derivada de i, el límite del cociente incremental. Esto es una x, ¿verdad? Bien. Reemplazo delta i por lo que está aquí. Lo pongo aquí. Fíjense lo que habíamos dicho el otro día. Acá estoy poniendo delta mayúscula porque estos son números finitos. Y todo esto, cuando yo pongo acá, es como si hiciese este límite acá, acá, entonces se me transforma en infinitésimo sobre infinitésimo. O esto también, como habíamos dicho, lo podría poner así, derivada de i respecto de x. ¿Está? Serían las dos notaciones que serían equivalentes. Bien, o ponemos esto así o ponemos esto así. Vamos a seguir así, que está más, aquí es como, está más explicitado de lo que quiero hacer. Por lo tanto, dijimos, reemplazo esto por su equivalente aquí, me queda aquí, este se me va con este y me quedaría este dividido este. ¿Sí? Bueno, eso lo transcribo en la próxima página, que es lo que está aquí. Bien, ahora vamos a hacer dos pasos en uno para no escribir tanto. Doy denominador por separado delta x aquí y delta x acá. ¿Qué me va a quedar? Esto dividido esto, más esto dividido esto, más esto dividido esto. Todo eso es límite. Como el límite de la suma de los límites, es lo mismo que poner el límite de esto dividido esto, más el límite de esto dividido esto, más el límite de esto dividido esto. ¿Qué es lo que puse acá? ¿Estamos? Bien. Si analizamos, esta b no depende del delta x, porque es la b fija. Por lo tanto, esto es como si fuese una constante. Esta constante es como que la podría sacar acá, y me queda el límite de delta x de delta u sobre delta x. La delta x que tiende a 0. ¿Esto qué es? La derivada u'. Por lo tanto, acá me quedaría u' por b. Acá hago el mismo análisis. Este b no depende de delta x porque es constante. Por lo tanto, lo puedo poner aquí afuera. Me quedaría el límite, cuando delta x tiende a 0, de delta u sobre delta x, que es la derivada de u'. O sea, de u'. Bueno, acá los di vuelta. O sea, esta sería u', y acá yo me confundí. Esto es de, esperen que los voy a corregir. Así, sí, se los voy a confundir. Los voy a confundir. O sea, aquí, esto sería u, esto está mal. Esto es u, acá. U. Y aquí es b. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Entonces, o sea, este término que está aquí es este que está acá. Perdón. Este que está acá, este que está acá, y este que está acá, este que está acá. Los di vuelta. Bien. Por lo tanto, esto es u y esto es delta b. Este u lo puedo sacar porque es constante y me queda el límite de delta x que tiende a 0 de delta b sobre delta x, que es b'. Por lo tanto, me quedaría u por b' esto. O sea, resumiendo, u' por b más u por b', que es lo que está aquí. Y este término no lo pongo porque, fíjense, yo esto lo puedo pensar de dos maneras. Como que este límite, el límite del producto era igual al producto de los límites, ¿se acuerdan? Y la división de los límites también era el límite de la división. Por lo tanto, esto lo puedo pensar de varias maneras. Lo puedo pensar como delta u sobre delta x todo por delta b, o lo puedo pensar como delta b sobre delta x todo por delta u. De cualquiera manera, de cualquiera de las dos maneras que lo piense, llego al mismo resultado. Vamos a pensarlo de la primera manera, como que esto es delta u sobre delta x y todo lo multiplico por delta b. Por lo tanto, es el límite de esto por el límite de esto. Bien, el límite de lo que está aquí, que sería el límite de esto que está aquí, es delta u sobre delta x. Eso es u'. Por lo tanto, esto sería u'. Por el límite, cuando delta x tiende a 0, de delta b.
Pero si la función es continua, delta b, lo mismo que delta u, cuando delta x tiende a 0, delta b y delta u tiende a 0. Fíjense que es muy distinto, el límite de delta u sobre delta x no tiende a 0. El límite de delta u cuando delta x sí tiende a 0. Y pasa lo mismo con esto, o sea, el límite de delta b sobre delta x cuando delta x tiende a 0, eso no tiende a 0, tiende a un número, que es la derivada. Ahora, el límite solo de delta b tiende a 0, porque la función es continua. Cuando yo no tengo cambio en x, pues tampoco puedo tener cambio en y, porque si no, no sería continua la función. Y todo esto lo estamos diciendo que son para funciones continuas, ¿sí? En definitiva, me queda un número, que sería la derivada de u' sobre x, multiplicado por el 0. O, si lo pienso de otra manera, me quedaría un número que sería la derivada de b respecto de x, que es un número, por delta u, que es 0. En ambos casos me queda un número por 0. Por lo tanto, eso no es una indeterminación, es 0, porque un número por 0 es 0. Por lo tanto, esto es 0. Por ende, este término no lo pongo. Y todo esto me queda exactamente igual a lo que tengo aquí. Entonces, miren qué distinto que es. A nosotros, como decíamos, nos hubiese gustado que si u, y acá también me comí lo que lo hago una vez y no lo repaso, esto es y', ¿no? O sea, si nosotros teníamos originalmente la función y igual a u por b, ¿qué nos hubiese gustado? Que y' fuese igual a u' por b'. O sea, nos hubiese gustado, para que fuese muy sencillo, que y' fuese igual a u por b'. Pero lamentablemente eso no es cierto. Sino que y' es u' por b más u por b'. A ver, vamos a un ejemplo muy, muy sencillo con algunas cosas que ya sabemos, como para entender. Supónganse que y es igual a x a la quinta, por decir algo. Si x a la quinta lo puedo pensar, o sea, la derivada de x a la quinta, ¿cuánto sería? Por la regla que habíamos dicho, 5x a la cuarta. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora, esto, y a la quinta, la podría haber pensado también como una función así. No sé, x cuadrado por x al cubo. O x a la cuarta por x a la 1, con cualquiera. Vamos a suponer x cuadrado por x a la quinta. ¿Lo puedo pensar así? Sí. En este caso, si la pienso de esa manera, u será x al cuadrado y b será x al cubo. Aplico esta formulita, porque yo quiero encontrar la derivada y'. Si hubiese sido válido esto que está aquí, esto a qué tendría que ser igual. La derivada de esto, ¿cuánto es? 2x. Y la derivada de esto, ¿cuánto es? 3x cuadrado. Por lo tanto, si esto hubiese sido válido, esto tendría que haber sido igual a 2 por x por 3x al cuadrado. O sea que tendría que haber sido igual a 6x al cubo, que obviamente no lo es, porque la derivada es 5x a la cuarta. Por lo tanto, esta no es válido, lamentablemente. Esto está mal. Tenemos que aplicar esta fórmula. Vamos a aplicarla. Y igual a. Si esto es u, u' ¿cuánto vale? 2x. ¿Estamos? Si esto es u. 2x. Por
B, que B cuánto vale, X al cubo. Más, vamos a poner más porque no me queda más lugar, U, que vale X al cuadrado, por B', que vale 3X al cuadrado. A ver ahora, esto es 2X a la cuarta, y esto es 3X a la cuarta. 2X a la cuarta más 3X a la cuarta da 5X a la cuarta. O sea, esto sí está bien. ¿Está? ¿Por qué? Porque apliqué la formulita esta. Por lo tanto, vemos lamentablemente que el producto de alguna manera no distribuye, la derivada no distribuye respecto al producto, sino que hay que aplicar esta formulita. ¿Estamos? Vamos a ver exactamente lo mismo, pero ahora para la división. Miren, ahora en vez de tener u por b, tenemos una función u sobre b, no sé, x sobre seno de x. ¿Cuánto vale la derivada de x seno de x? Tampoco vamos a ver que tampoco es válido, que no es la derivada de u dividido la derivada de b, sino que es una fórmula más compleja, lo mismo que nos pasaba con el producto. Vamos a ver cuál es esa fórmula más compleja. Y' que va a ser igual al límite del cociente incremental. La función incrementada es u más delta b dividido b más delta b, que es lo que puse acá la función incrementada, menos la función sin incrementar dividido delta x cuando delta x tiende a 0. Por lo tanto, tengo que ser capaz de resolver este límite para encontrar la derivada y'. Bien, vamos a empezar a trabajar un poco algebraicamente, sumo esto con esto, saco factor común denominador, me queda, bueno, esto dividido esto me queda b por esto, que está aquí, esto dividido esto me queda b más delta b por u, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Bien. Ahora hago la distributiva acá. Este por este, menos este por este, menos este por este. Que es lo que tengo acá. Y a su vez esto lo bajo y lo pongo como denominador. ¿Sí? Por lo tanto, pongo esto como numerador, dividido esto multiplicado por esto, que es lo que puse acá. ¿Sí? Este se me va con este lo multiplico con este lo multiplico con este, y me queda, o sea, el denominador me queda esto, y el numerador ahora me queda esto. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a analizar esta expresión que tengo acá. Miren, esto yo lo podría pensar como 1 dividido esto que está acá, por esto dividido esto. ¿Sí? No lo pongo para no escribir tanto. Vuelvo a repetir. En vez de pensarlo esto así, lo pienso como, esta expresión la pienso como 1 dividido esto. Todo multiplicado por esto dividido esto. ¿Estamos de acuerdo? Y luego distribuyo ese límite en esa multiplicación. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? El límite de 1 sobre esto por el límite de esto dividido esto, que es lo que puse aquí. ¿Estamos? Por otro lado, esto sería 1 dividido esto. Y esto que está aquí sería el límite de esto dividido esto. Y por otro lado, distribuyo este delta x aquí y aquí. Separo los denominadores, ¿verdad? Por lo tanto, en vez de poner esto como un producto así, lo pongo como esto dividido esto, menos esto dividido esto, que es lo que puse aquí. ¿Sí? Perfecto. Luego analizo lo mismo. Delta x, el b es constante, lo saco aquí, como hicimos en el producto, me queda la derivada acá de u respecto de x, u', y este u lo saco acá afuera y me queda la derivada de b respecto de x, como en el caso del producto. Por lo tanto, todo esto que está en el numerador me va a quedar u' por b menos u por b', que es lo que puse acá. Y esto que está aquí
esto es lo mismo poner el límite de esto dividido el límite de esto, porque el cociente de los límites es el límite del cociente. El límite de 1, cuando delta x tiende a 0, obviamente que es 1, dividido el límite de esto. Y el límite de esto, cuando delta x tiende a 0, esto es independiente de delta x. Este es independiente, por lo tanto es otro número. Ahora esto es 0, porque por lo mismo que habíamos dicho cuando vimos aquí el producto. O sea, cuando delta x tiende a 0, delta b va a tender a 0. Por lo tanto, este término me va a quedar 0 por un número. Eso no es una indeterminación, es 0. Por ende, el límite de esto es 1 sobre b al cuadrado. ¿No me acuerdo? ¿Qué es lo que puse acá? Por ende, esto me queda u' por b menos u por b', todo dividido por b al cuadrado. Y llega a esta forma. ¿Sí? Nuevamente, miren que fórmula bastante más compleja que inclusive que el producto. O sea, nosotros qué hubiésemos querido, como decíamos hoy, haciendo lo mismo que habíamos hecho con el producto, hubiésemos querido que esto se hubiese cumplido. O sea, que si era u sobre b, la derivada de i era u' sobre b'. Esto hubiese sido lo ideal. No, no es así. Esto no vale. ¿A qué es igual? Entonces, esperen que no puse. ¿A qué es igual si i es u sobre b? Y prima no es esto, sino que es toda esta fórmula. O sea, yo tengo que encontrar si u vale, no sé, x, y no sé, x al cuadrado y acá tenga x. Bueno, es una obviedad, eso de x al cuadrado sobre x sería x, ¿no es cierto? Pero son las únicas derivadas que en estos momentos estamos en condición de resolver. Pero supongamos un ejemplo así medio burdo. Si yo tengo acá x al cuadrado sobre x, la derivada de esto no sería la derivada de x al cuadrado dividido la derivada de x, sino que sería la derivada de x al cuadrado, que es 2x, lo pongo acá, multiplicado por esto sin derivar, que es x. Por lo tanto, acá pongo x. Menos la derivada de b', que lo pongo acá, que si era x es 1, multiplicado por x al cuadrado. O sea, acá pongo x al cuadrado y acá pongo 1. Todo dividido por este que era x al cuadrado, o sea que sería x a la cuarta. Vamos a hacer, no lo hice, pero vamos a hacer ya que estamos un ejemplito, aunque ese ejemplo es medio tonto, pero no importa, es para entender. Supónganse que nosotros tenemos x al cuadrado sobre x. Obviamente esto es x. Vamos a poner un 2 acá, para que sea un poquito más complejo. O sea que la derivada i', o sea, i lo podríamos poner lógicamente como 2 por x. Por lo tanto, el resultado correcto es 2. ¿No es cierto? Perfecto. Si nosotros queremos encontrar la derivada prima, hiciésemos la derivada de esto dividido la derivada de esto, la derivada del numerador sería 4x. Dividido la derivada del denominador, que es 1. Por lo tanto, el resultado de esto sería 4x. Obviamente no es 2. ¿Por qué? Porque está mal hecho nuestro cálculo. ¿Qué tenemos que hacer? Emplear la formulita esa que vimos. Es u' por b menos u por b', todo dividido b al cuadrado. Vamos a emplear esta formulita ahora. Miren. U', si esto es u' es 4x. ¿Está bien? Por b, que es x. Menos u, que es 2x cuadrado, por b', que es 1.
todo dividido b al cuadrado, que es x, por lo tanto, x al cuadrado. Bien, esto que es igual 4x cuadrado menos 2x cuadrado. Todo dividido, sepa, todo dividido, lo estoy haciendo medio rápido, x al cuadrado. Por lo tanto, 4x cuadrado menos 2x cuadrado son 2x cuadrado. Dividido x cuadrado, esto es 2, que es lo correcto. ¿Estamos? Por lo tanto, lamentablemente para nosotros, la derivada de alguna manera no distribuye respecto de la división, sino que hay que emplear esta formulita. Y a su vez, en esta formulita tengan otro especial cuidado. ¿Vieron cuando hacíamos multiplicación? Esto no estaba, y acá había un más. Por lo tanto, no importaba tomar u' por b más u por b' o ponerlo este aquí y este aquí, porque era una suma. O sea, era lo mismo hacer u por b' más u' por b que hacer u' por b más u por b'. Pero acá no lo podemos dar vuelta porque tenemos menos. Porque si yo esto lo pongo acá y esto lo pongo acá, esto me cambia el signo. Por lo tanto, en esta regla siempre tenemos que tener presente que es la parte positiva es la derivada del numerador por el denominador. Y la parte que está restando es el numerador por la derivada del denominador. Y acá abajo va el denominador sin derivar al cuadrado. O sea, tengan cuidado de acordarse que acá va sin derivar y el denominador, y este signo menos, tomarlo en ese orden. O sea, es u, si es u sobre b, o sea, si la función original era u sobre b, es numerador derivado por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por denominador derivado sobre denominador sin derivar al cuadrado. ¿Eh? Al principio por ahí se le va a confundir un poco, pero después lo van a hacer tantas veces, les puedo asegurar que esto lo van a hacer sin pensar. ¿Eh? Bueno, hasta aquí tendríamos las reglas básicas. Ya con esto, ya ustedes pueden encarar a hacer varios ejercicios que está ahí en Sadowski. Y luego en próximos videos vamos a ir sumando reglas de derivación para de esa manera ir armando derivadas más y más complejas. Fíjense que es lo que estábamos diciendo cuando empezamos. Estamos encontrando la derivada, ojo acá es derivada, ¿no? Me lo había comido. Estamos encontrando las derivadas de una función a partir de fórmulas o de reglas que de alguna manera esas reglas las hemos deducido lógicamente en función de la definición original, ¿sí? Pero una vez que encontramos estas fórmulas, estas reglas, no olvidamos de la definición, sino que directamente aplicamos estas reglas. O sea, lo que tenemos que recordar es esas reglas, que como les digo, estas reglas uno las puede ir combinando y formando reglas bastante más complejas. Entonces hay dos caminos. O aprendemos todas esas reglas que están en los libros, a veces en algunos libros que hay 50 reglas de derivación que es imposible de acordárselas, o uno se aprenda las reglas básicas, que serán, como les digo, 10 reglas o 12, que a medida que uno va haciendo los ejercicios se les acuerda perfectamente, y luego vamos construyendo todas las otras reglas que son más complejas, las vamos construyendo en base a esas reglas sencillas, pero lógicamente para eso tenemos que saber operar correctamente el álgebra de la derivada. Eso es lo que a veces nos puede llegar a dificultar nuestra resolución en los problemas. Bueno, será hasta la próxima.